La mujer apache entregada al ranchero como broma dijo, estamos solos, ahora hagamos lo que sea necesario. El viento cortaba el desierto al amanecer, levantando polvo rojizo que se filtraba en cada pliegue de la ropa. En la lejanía, el rancho se alzaba como un paréntesis de madera envejecida y metal oxidado, aislado del mundo, sin vecinos a la vista. El horizonte era una línea temblorosa, y bajo ese cielo interminable, el silencio parecía pesado, casi palpable. El hombre apareció a caballo por la trocha polvorienta, las riendas colgando de su mano izquierda, mientras con la derecha limpiaba el sudor y la arena de la frente. Era un ranchero de pocas palabras, de hombros anchos y mirada dura, curtido por años de soledad y trabajo bajo sol y tormenta. Su nombre se había perdido entre los murmullos del valle, allí, él era solo la figura que mantenía las tierras a salvo y las cercas intactas. Nadie venía a su rancho, y si lo hacían, era raro que se quedaran. Pero ese día, no estaba solo. En la puerta principal, una mujer esperaba. Su ropa estaba rota, su rostro manchado de polvo y sangre seca, la piel morena y los ojos oscuros revelaban agotamiento, pero también una fuerza contenida que no podía ignorarse. Era una mujer apache, joven, pero con el porte de alguien que había sobrevivido más de lo que la mayoría de los hombres podía imaginar. Cuando lo vio, no levantó la voz ni hizo un gesto de súplica. Solo dijo, con una mezcla de desafío y resignación, estamos solos, ahora hagamos lo que sea necesario. El ranchero se detuvo un instante. La frase era extraña, casi provocadora, pero él no era hombre de muchas palabras ni de emociones evidentes. Observó su cuerpo con cuidado, un corte profundo en el brazo izquierdo, magulladuras en las piernas, y una respiración que indicaba que llevaba horas caminando bajo el sol. Sin un comentario, desmontó del caballo y abrió la puerta del corral. No había preguntas. No había juicio. Solo la necesidad de sobrevivir. La mujer lo siguió con paso firme, apoyándose en la pared del rancho, evitando tocarlo, evaluando cada movimiento. Él la ayudó a sentarse en un banco de madera, tomó un trapo limpio y comenzó a limpiar la sangre del corte del brazo. No dijo nada, nunca lo hacía. Sus manos eran firmes, precisas, acostumbradas al trabajo, no al contacto humano que no fuera necesario. Ella lo miraba en silencio, midiendo la distancia entre ellos. Cada gesto suyo parecía calculado, como si estuviera decidiendo hasta dónde podía confiar. El ranchero entendió la lógica sin que ella hablara, el mundo afuera era peligroso, la ley no llegaba hasta allí, y ellos, por ahora, eran los únicos responsables de lo que sucediera. ¿Puedo ayudar?, preguntó ella, finalmente, la voz tensa pero firme. No, respondió él, y siguió limpiando. Era un no que no buscaba imponerse, era un no que protegía a ambos. Cada movimiento estaba medido para mantener el equilibrio entre la supervivencia y la dignidad de ella. El silencio se instaló en la cocina improvisada del rancho. Afuera, el viento rugía entre los árboles dispersos, y el sol comenzaba a dorar las paredes de madera, dibujando sombras largas que parecían presagiar noches frías y largas. La mujer no lloró. Simplemente respiraba, ajustándose el brazo herido mientras el ranchero sacaba un poco de agua y untaba ungüento en las magulladuras. No me quedaré mucho, dijo ella, más como una declaración que como una advertencia. Él levantó la vista, un instante. No había sorna, solo reconocimiento, si quería irse, podía. Nadie la detendría, ni él ni la tierra árida que los rodeaba. Pero en ese momento, entre el polvo y el silencio, era evidente que ninguno de los dos tenía otra opción. La supervivencia no podía esperar al mañana. Al caer la tarde, el viento traía consigo el olor de la tierra mojada y la leña quemándose en la chimenea del rancho. La mujer se sentó cerca del fuego, los hombros tensos, los ojos fijos en las llamas. El ranchero, desde el otro lado, ajustaba las cercas del corral, escuchando cada crujido de la madera como si fueran señales de alerta. No hablaban. No era necesario. El mundo fuera del rancho podía esperar,
lo que importaba era que ambos permanecieran vivos al amanecer. Una sombra se movió en la llanura lejana, un grupo de jinetes que pasaba más allá del valle. Ella lo notó primero, y su mano se cerró sobre la tela del abrigo que aún mantenía el olor del desierto y la sangre seca. Él se acercó, silencioso, y solo dijo, no los pierdas de vista. Ella asintió, sin palabras. No había confianza todavía, solo conciencia de peligro. Pero el gesto, simple y silencioso, fue suficiente. Esa pequeña conexión era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía nombrar. La noche cayó rápida, y con ella un frío que calaba hasta los huesos. La mujer se cubrió con una manta que él había tendido, y él permaneció en la puerta, vigilando el exterior. No había romance, no había palabras dulces. Solo vigilancia, necesidad, y un reconocimiento tácito, estaban solos, aislados, y cada decisión podía significar la vida o la muerte. Antes de cerrar los ojos, ella murmuró, apenas audible, si no confío en nadie más, debo confiar en ti. Él no respondió. No hacía falta. Su mirada ya había prometido lo suficiente, protección silenciosa, sin imposición, sin exigencias. La frontera había dictado su primer acuerdo, supervivencia compartida, distancia respetada, respeto mutuo. El viento continuó azotando la tierra, llevando consigo el polvo, la soledad y la tensión de un desierto que no perdona. Esa primera noche, entre paredes de madera y sombras alargadas, se sentía que algo estaba cambiando, aunque ninguno de los dos lo admitiera. La mujer estaba herida, cansada, y él llevaba el peso de años de aislamiento y de decisiones difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, la presencia del otro no era una amenaza inmediata. Era una variable que podía inclinar la balanza de la vida hacia la supervivencia. Y en la frontera, eso ya era un principio. Los primeros días transcurrieron entre rutina y silencio. La mujer apache aprendió rápido los límites del rancho y los hábitos del hombre que lo mantenía en pie. Nada era enseñado con palabras, todo se aprendía observando, imitándolo. Desde el momento en que puso un pie dentro de aquel aislamiento de madera y tierra, comprendió que allí nadie podía permitirse distracciones ni gestos innecesarios. La supervivencia reclamaba atención absoluta, y la confianza debía ganarse con acciones, no con promesas. Por la mañana, el sol todavía bajo teñía de naranja los contornos de la llanura mientras el ranchero revisaba los corrales y los bebederos. La mujer lo acompañaba, llevando cubetas de agua, colocando alimento para los caballos, reforzando las cercas. Cada movimiento era medido, silencioso, y el hombre la observaba de reojo, atento a su fuerza y resistencia. No ofrecía elogios, no se permitía comentarios, su aprobación era un gesto mínimo, un asentimiento con la cabeza o un trazo de polvo barrido del suelo. Pero para ella, esas pequeñas señales eran más valiosas que cualquier palabra. El silencio se convirtió en su lenguaje. Compartían la rutina sin hablar, intercambiando miradas apenas perceptibles. Cuando ella se agachaba para levantar una piedra del corral o acomodar la paja para los animales, él entendía inmediatamente si necesitaba ayuda o si podía confiar en su fuerza. Nunca hubo imposición ni superioridad, era un reconocimiento tácito, ambos eran capaces, ambos tenían derecho a existir allí. Durante las primeras noches, el viento helado del desierto se colaba por las rendijas del rancho, y la mujer aprendió a mantener las mantas alrededor de los hombros sin molestar al hombre. Él dormía en un rincón apartado, un rifle al alcance de la mano, las botas listas por si el mundo exterior se acercaba demasiado. Ninguno intentó romper la distancia establecida. La cercanía física era peligrosa, emocionalmente arriesgada, y ambos lo sabían. Sin embargo, comenzaron a surgir pequeñas rutinas compartidas. Por la tarde, él limpiaba el establo mientras ella ataba los caballos, y en los momentos de descanso se sentaban frente al fuego, no para hablar, sino para observar las llamas y escuchar cómo crujían los troncos. La mujer no se acercaba demasiado, el hombre no le ofrecía compañía más allá de la seguridad que garantizaba su presencia.
Pero con el paso de los días, un entendimiento silencioso fue formándose, podían existir lado a lado sin que la soledad de uno ni del otro se sintiera amenazada. La primera vez que ella le habló fue por necesidad, no por afecto. Mientras revisaba los cercos tras la tormenta de arena, sus dedos se cortaron con un alambre oxidado. La sangre comenzó a manar lentamente, y aunque sabía limpiar heridas, necesitaba el ungüento que solo él tenía. Caminó hasta donde estaba él, manteniendo la espalda recta, sin suplicar. «Tengo un corte», dijo, sosteniéndose el brazo. Él alzó la mirada, sin sorpresa, y la condujo hasta la pequeña cocina donde guardaba los remedios. Con manos firmes y metódicas, limpió la herida y aplicó el ungüento, sin tocarla más de lo necesario. Durante ese tiempo, sus ojos se encontraron varias veces, y por un instante la mujer reconoció algo que no esperaba, un respeto silencioso, contenido, sin imposición. No había palabras dulces, solo una certeza tangible, su fuerza y dignidad eran reconocidas. «Gracias», murmuró ella, apenas audible. Él no respondió, solo continuó su trabajo. No era necesario. Ella entendió que la protección no siempre venía acompañada de palabras y que la seguridad podía existir incluso sin cercanía emocional inmediata. Las semanas siguientes continuaron en esa cadencia, trabajo, silencio, vigilancia. Pero el desierto no tardó en recordarles que la soledad no era la única amenaza. Una tarde, mientras él reparaba una sección de la cerca cercana al barranco, un grupo de jinetes apareció en la llanura, observándolos desde la distancia. Ella los vio primero, agazapada tras un arbusto, y su cuerpo reaccionó antes que su mente, tensión, respiración contenida, músculos preparados para correr o pelear. «No hagas ruido», dijo él, apareciendo a su lado sin haberla visto acercarse. «Solo observa». Se quedaron inmóviles, evaluando la distancia, la dirección del viento, la visibilidad. Los jinetes pasaron sin detenerse, pero la sensación de vulnerabilidad quedó flotando en el aire. La mujer comprendió que, aunque estaban aislados, el mundo exterior podía irrumpir en cualquier momento. Y que su única protección real era aquel hombre silencioso que actuaba con decisión, sin palabras innecesarias, solo con hechos. Con el paso del tiempo, empezaron a compartir tareas más complejas. La mujer aprendió a montar a caballo con más seguridad, a guiar los animales hacia los pastos y a prever cuando el viento traería tormenta. Él, a su vez, comenzó a dejarla trabajar más cerca de los corrales principales, confiando en su juicio y fuerza. No hubo discurso sobre confianza, la ganaban con cada acción correcta, con cada decisión acertada frente a la dureza del desierto. Una noche, la tormenta alcanzó el rancho con toda su furia. Truenos lejanos resonaban entre las montañas y la lluvia caía en cortinas densas sobre la tierra reseca. Ella estaba en la cocina, asegurando cubetas para recoger agua, cuando escuchó un crujido en el techo. Sin pensarlo, se acercó a la puerta del establo, lista para mover los animales. Él apareció detrás de ella, sin prisa, con el rostro serio. «No te acerques demasiado», dijo. Ella asintió, pero no retrocedió. Juntos aseguraron las puertas del establo, compartiendo movimientos coordinados que no requerían palabras. La mujer comenzó a notar que su presencia, aunque silenciosa, ya no era solo una necesidad, su cercanía traía calma. No era afecto forzado, ni intimidad apresurada, sino la certeza de que podían enfrentar el mundo y sus amenazas juntos. Durante esa tormenta, ella finalmente permitió que él la ayudara a cubrirse con mantas adicionales dentro del rancho. Sus manos apenas se rozaron, pero el gesto marcó una frontera cruzada, el primer reconocimiento de vulnerabilidad compartida, una concesión de confianza silenciosa. El ranchero no dijo nada, solo se retiró a su rincón, dejando que la mujer sintiera la seguridad de su presencia. No era romance. Era un pacto tácito de supervivencia y respeto mutuo. El tiempo siguió su curso, y con cada amanecer la mujer se volvió más fuerte, más segura de sí misma, más parte del rancho.
Pero también comenzaron a surgir fragmentos de su pasado en conversaciones breves, casi imperceptibles. Una tarde, mientras limpiaban el corral, ella murmuró, sin mirar al hombre: antes, no confiaban en mí. Me dejaban sola, me dejaban morir. Él no preguntó más. Simplemente le pasó un cubo de agua, y ella entendió que la escucha podía ser silenciosa, y aún así completa. La fuerza del hombre no estaba en palabras, sino en su atención contenida, en su disposición a actuar cuando era necesario. Los días se mezclaban entre trabajo, viento, polvo y pequeñas vigilancias. Ninguno de los dos se permitió gestos afectivos innecesarios, pero la confianza crecía de manera invisible. La mujer comenzó a anticipar sus movimientos, y él a aceptar que su presencia ya no era un obstáculo, sino un complemento. Cada acción, cada decisión, cada silencio compartido, tejía un vínculo que no necesitaba nombre. Fue durante una tarde fría, con el sol cayendo detrás de las colinas, cuando finalmente ocurrió algo que marcó un antes y un después. Ella estaba cerca del pozo, ajustando un cubo que amenazaba con romperse, cuando perdió el equilibrio y cayó al borde del agua. Antes de que pudiera reaccionar, él estaba a su lado, sujetándola con firmeza, evitando que el cubo la golpeara o que ella cayera completamente. Tranquila, dijo, la voz baja, controlada. Estoy aquí. No había urgencia, no había dramatismo. Solo acción precisa, manos firmes y un control absoluto de la situación. Ella respiró hondo, comprendiendo que aquel gesto, simple y contenido, era más significativo que cualquier palabra de consuelo. Era confianza en su forma más pura, reconocimiento de la fuerza del otro y disposición a protegerla sin imponerse. La mujer no respondió con palabras. Se quedó apoyada en su brazo, dejando que la seguridad reemplazara al miedo. Ese instante fue silencioso, pero profundamente íntimo. Ninguno de los dos lo nombró, pero algo cambió. Ya no eran dos individuos aislados compartiendo un espacio, eran dos supervivientes que empezaban a depender uno del otro, sin prisa, sin necesidad de afecto declarado, solo con la certeza de que la presencia del otro era indispensable. La noche cayó de nuevo, y con ella, un frío cortante que se filtraba entre la madera del rancho. El viento soplaba con fuerza, recordándoles que la frontera no perdonaba, que la soledad podía ser mortal, y que cada día ganado era una victoria silenciosa. La mujer se cubrió con mantas adicionales, y él permaneció cerca del fuego, observando la oscuridad exterior. Entre ellos ya no había palabras, pero sí una confianza nacida de acciones compartidas, silencios comprendidos y pequeñas concesiones de vulnerabilidad. El mundo exterior podía seguir siendo hostil. Los jinetes podían regresar, el desierto podía seguir siendo implacable, y las heridas del pasado podían reaparecer. Pero dentro del rancho, bajo la misma lona de madera y metal, la mujer apache y el ranchero habían establecido un orden silencioso, coexistencia basada en respeto, fuerza compartida y vigilancia mutua. Y eso, en aquel aislamiento, era más valioso que cualquier palabra de afecto o declaración de lealtad. Mientras se acomodaban para dormir, cada uno en su rincón, la mujer notó algo que antes parecía imposible: podía cerrar los ojos y sentir que no estaba completamente sola. La confianza no era amor todavía, ni siquiera amistad, era algo más primitivo, más necesario. Era certeza. Era supervivencia compartida. Y bajo ese cielo abierto, con el viento arrastrando polvo y polvo de historias no contadas, la frontera se sentía un poco menos implacable, simplemente porque había alguien allí dispuesto a actuar, a proteger, a estar presente, sin exigir nada más que el respeto mutuo. El desierto estaba más silencioso de lo habitual aquella mañana. Solo se escuchaba el murmullo del viento entre los arbustos secos y el crujido de la madera del rancho al asentarse sobre la tierra caliente. La mujer apache observaba el horizonte desde la ventana del granero, sus manos apoyadas sobre la madera, tensas y firmes. Había algo en el aire, un cambio sutil que su instinto no podía ignorar, la sensación de que algo estaba por llegar. El ranchero estaba afuera, revisando los cercos y los animales, como siempre.
Su rostro endurecido, marcado por el sol y los años, no mostraba alarma, pero sus ojos, oscuros y atentos, recorrían cada línea del horizonte. Había aprendido a leer las señales del desierto y de los hombres que podían irrumpir en su mundo con malas intenciones. Sabía que la mujer lo había notado, podía sentir cómo su presencia se tensaba, como la fuerza que la había mantenido erguida durante semanas ahora luchaba contra la intranquilidad. No tardó en llegar la confirmación. A lo lejos, un grupo de jinetes avanzaba lentamente por el valle, los cascos golpeando la tierra reseca como un presagio de peligro. La mujer retrocedió, instintivamente, hacia el interior del rancho, observando cómo él se mantenía firme, evaluando la distancia y la velocidad de los visitantes. No dijo nada, pero la tensión en su mandíbula y la manera en que ajustó el sombrero del vaquero delataban que el peligro era real. Debemos estar preparados, dijo él finalmente, con la voz baja, firme, apenas un murmullo. No se acercarán si no los dejamos. Ella asintió, sin palabras, consciente de que no había lugar para la improvisación. Cada decisión debía ser precisa, cada movimiento, calculado. La frontera no perdonaba errores, y ellos, hasta ahora, habían sobrevivido gracias a la disciplina silenciosa y al respeto mutuo que habían cultivado. El grupo de jinetes se acercó lentamente, pero su intención era clara. No eran viajeros perdidos ni comerciantes extraviados. La mujer lo vio en los ojos de los hombres, codicia, amenaza, violencia contenida bajo el barniz de calma. Su corazón se aceleró, pero no mostró miedo. Había aprendido que el miedo expuesto podía ser fatal. Escóndete, dijo el ranchero, mientras cerraba la puerta del granero tras ella. Mantente fuera de la vista, pero lista para actuar. Ella obedeció, moviéndose entre las sombras, observando cómo él enfrentaba la amenaza. Cada acción del hombre era metódica, aseguraba las puertas, revisaba las armas, bloqueaba posibles entradas. No buscaba confrontación innecesaria, solo control absoluto. La mujer comprendió, con una mezcla de admiración y alivio, que su supervivencia dependía tanto de su fuerza como de la de él. El líder del grupo se acercó al rancho, desmontando con arrogancia. Sus hombres permanecieron a la distancia, vigilando. No habían esperado resistencia, su actitud era de superioridad. Pero se encontraron con un ranchero que no buscaba pelea sin sentido, sino protección firme. Este rancho está vacío, dijo el hombre, con voz fuerte, intentando imponer autoridad. Entreguen lo que tengan y no habrá problemas. El ranchero no respondió. Se limitó a observarlo, evaluando el tono y los gestos. No había miedo en sus ojos, solo la claridad de quien ha vivido años solo y ha aprendido a que la violencia puede ser contenida si se actúa con precisión. La mujer, desde su escondite, sintió una chispa de preocupación. Si él era capaz de proteger el rancho, ¿qué pasaría si la amenaza era más grande de lo que podían enfrentar? Pero no hubo tiempo de dudas. Uno de los hombres avanzó, tratando de forzar la puerta principal. El ranchero reaccionó con rapidez calculada, bloqueando la entrada, manteniendo su voz baja pero autoritaria. No hay necesidad de derramamiento de sangre, dijo. Salgan ahora y nadie saldrá herido. El líder del grupo soltó una risa seca, despectiva, y levantó la mano, señalando a los demás que avanzaran. La tensión se volvió casi tangible, cada segundo podía desencadenar violencia. La mujer contuvo la respiración, observando cómo el hombre se preparaba, sin temblar, sin gesto de arrogancia, solo presencia controlada. Fue entonces cuando ella tomó una decisión. No podía quedarse escondida mientras él enfrentaba el peligro solo. Salió del granero, con paso firme, enfrentando al grupo con la misma determinación que él mostraba. Su brazo aún llevaba cicatrices recientes, pero la postura era firme, desafiante. Si quieren pelear, pelearán conmigo también, dijo, con voz clara y firme. No estoy indefensa. El silencio se hizo por un instante. Los jinetes, acostumbrados a ver mujeres temerosas,
Vacilaron ante la determinación de alguien que no buscaba intimidarlos, sino proteger lo que le pertenecía. La mujer no buscaba heroísmo, simplemente afirmaba que no podía permitir que el hombre lo hiciera solo. Era una declaración de supervivencia compartida. El ranchero la observó unos segundos, sin decir palabra, y luego asintió levemente. Había llegado el momento en que la confianza ya no era opcional, dependían uno del otro, y ella había elegido estar allí. El enfrentamiento no se prolongó. La presencia firme de ambos, junto con la decisión de no ceder, obligó al grupo a retroceder lentamente. El líder, comprendiendo que la violencia innecesaria podría costarles más de lo esperado, decidió retirarse. Los jinetes desaparecieron en la llanura, dejando un silencio pesado y una sensación de alivio contenida. Después de que se marcharan, la mujer respiró hondo, dejando que la tensión abandonara sus hombros. Él no dijo nada, solo se acercó y le pasó un trapo para limpiar la suciedad y el sudor de su rostro. Sus manos rozaron brevemente las de ella, y en ese contacto mínimo, hubo reconocimiento, habían enfrentado juntos el peligro y sobrevivido. No era amor, no era pasión, era un pacto silencioso de supervivencia y respeto mutuo. Parece que eres más valiente de lo que pensé, dijo él, finalmente, sin levantar la voz, como si fuera una observación natural y no un elogio. Ella sonrió levemente, sin palabras, y se volvió hacia el granero. No buscaba gratitud, ni aprobación, solo reconocimiento de que podía sostenerse en la frontera, junto a él, sin depender de su fuerza para sobrevivir. Los días siguientes se desarrollaron en una cadencia similar a la anterior, pero con una tensión nueva, subyacente, la amenaza exterior recordaba que su aislamiento no era absoluto. Cada sonido distante, cada sombra en la llanura, podía significar que el peligro regresaba. La mujer y el hombre continuaron trabajando juntos, reforzando cercas, asegurando los animales y preparando provisiones. Pero había algo más, una cercanía silenciosa que antes no existía. Se respetaban, se comprendían y se necesitaban, aunque aún no lo admitieran. Una noche, tras otro día de trabajo bajo el sol abrasador, la mujer se acercó al fuego donde él se encontraba ajustando el rifle. La tormenta de polvo del mediodía había dejado la llanura con un olor a tierra mojada y hojas secas. Ella tomó asiento a su lado, lo más cerca que se permitía, y dejó que la calidez del fuego le llegara a los hombros. Él no se apartó, ni habló. La cercanía era suficiente. Si nos atacan de nuevo, dijo ella, la voz baja, apenas un murmullo, no te dejaré hacerlo solo. El ranchero no respondió con palabras, pero su mano, al ajustar la funda del rifle, rozó ligeramente la suya. No hubo contacto prolongado, solo un recordatorio de que la alianza era mutua, que la protección ahora era compartida. Ella entendió el gesto, él confiaba en ella, y ella confiaba en él. Con el paso de los días, comenzaron a surgir momentos más íntimos, no por deseo, sino por necesidad compartida. Mientras reparaban techos o trasladaban agua, se cruzaban miradas breves, gestos mínimos, pequeños toques que confirmaban que podían depender uno del otro. La frontera exigía fortaleza, y juntos se habían vuelto más fuertes, aunque ninguno admitiera aún que algo más profundo estaba creciendo. Fue durante una tarde fría, cuando la mujer se resbaló al subir al corral, que él la sostuvo sin dudar. Sus cuerpos se tocaron, pero de manera controlada, firme. No había apresuramiento ni pasión desbordada, solo seguridad y presencia. La mujer, por primera vez, permitió que la protección del otro la envolviera completamente. No era romance, era intimidad nacida del peligro, del reconocimiento de la fuerza del otro y de la elección consciente de no enfrentar la frontera sola. Cuando la noche cayó, ambos se sentaron frente al fuego, más cerca que antes, pero manteniendo un espacio respetuoso. La mujer apoyó la cabeza ligeramente sobre su hombro, no en gesto de dependencia, sino como afirmación de que había elegido compartir la carga con él. Él no habló, no movió la mano, la aceptó, simplemente. En ese silencio compartido, hubo algo más profundo que cualquier palabra,
confianza absoluta, un compromiso tácito que aún no necesitaba nombre. La frontera seguía siendo peligrosa, y ambos sabían que la amenaza podía regresar en cualquier momento. Pero en ese espacio reducido, bajo las sombras alargadas del fuego y la madera del rancho, la mujer apache y el ranchero habían hecho algo que no cualquiera podía: elegir confiar, elegir estar juntos, elegir sobrevivir como uno solo. Y en ese momento, la elección estaba hecha, no habría vuelta atrás. Cada uno dependía del otro, no por necesidad impuesta, sino por voluntad consciente. La intimidad que había surgido era contenida, silenciosa, pero más fuerte que cualquier palabra o gesto apresurado. Era lenta, ganada con cuidado, como todo en la frontera. El amanecer trajo consigo un nuevo día de trabajo, viento y polvo. La mujer se levantó temprano, y él la siguió, sin palabras. La rutina continuó, pero algo había cambiado. La frontera, antes un lugar de aislamiento y peligro, ahora era un espacio donde dos personas habían encontrado, lentamente, una forma de no estar solas. La elección había sido tomada, y con ella, el primer paso hacia algo que, aunque no podía nombrarse todavía, era real y profundo: supervivencia compartida, respeto mutuo y una intimidad ganada a pulso en medio del desierto. El amanecer llegó pálido, casi gris, sobre el rancho. La neblina de la madrugada se aferraba a la tierra como un manto húmedo, y los animales respiraban con lentitud, acomodándose al frío. La mujer apache salió primero, sus pasos firmes sobre la tierra húmeda, cada movimiento calculado. La rutina de los días pasados le había enseñado más de lo que cualquier instrucción verbal podría haberlo hecho: reconocer el cambio de viento, sentir los temblores del suelo bajo cascos, anticipar el peligro antes de que apareciera. El ranchero la observaba desde la puerta, la mirada fija en su silueta. Por un instante, el viento llevó consigo la sensación de que no estaban solos, pero no de manera temerosa. Ahora había presencia, alianza, la certeza de que podían enfrentar cualquier amenaza juntos. El conflicto externo no había desaparecido. Los jinetes que habían aparecido semanas atrás eran solo el primer recordatorio de que la frontera seguía siendo peligrosa. Esta vez, habían vuelto, con más hombres, más audacia. La mujer se detuvo junto al corral, observando cómo se acercaban. Su brazo aún llevaba la cicatriz de los cortes anteriores, y el ranchero, detrás de ella, ajustaba su sombrero y sujetaba el rifle. No hicieron falta palabras, ambos sabían que la única opción era enfrentarlos de manera calculada. «Mantente cerca», dijo él, apenas un murmullo. «Todo dependerá de nosotros». Ella asintió, con los labios apretados, y ajustó la postura de su cuerpo. No había miedo, solo concentración. La elección que había tomado semanas atrás ahora cobraba sentido absoluto: no habría separación, no habría dejar que otro enfrentara el peligro solo. Ellos eran un equipo, unidos por necesidad, por respeto y por confianza mutua. Los hombres avanzaron, confiados en que la superioridad numérica les aseguraría el control. Pero el ranchero y la mujer ya no eran los mismos que en el primer encuentro. Cada gesto, cada posición, cada mirada era un cálculo silencioso. Él permanecía firme frente a la puerta principal, mientras ella se desplazaba entre los establos, preparando la trampa que habían anticipado: barreras improvisadas, cubetas de agua y aceite listas para derramarse, herramientas estratégicamente colocadas. La frontera enseñaba la paciencia y la previsión, y ambos lo habían aprendido. El líder del grupo gritó, exigiendo entrega. La mujer, desde su posición, respondió con firmeza: no entregaremos nada. Salgan ahora y se salvarán. El tono no era amenazante, pero sí suficiente para transmitir que la decisión estaba tomada. El ranchero se mantuvo detrás, listo para intervenir si alguno cruzaba los límites. La tensión creció mientras los jinetes dudaban, evaluando la determinación que emanaba de aquel rancho y de sus ocupantes. Fue entonces que la frontera, siempre impredecible, jugó su carta. Un caballo se asustó, golpeando una cubeta y provocando un ruido que rompió el silencio. Los jinetes reaccionaron,
avanzando, pero el ranchero y la mujer estaban preparados. Movimientos precisos, combinados, controlados. No había prisa, no había gestos innecesarios, solo ejecución metódica. La mujer bloqueó la puerta lateral con fuerza, mientras él ajustaba el rifle, apuntando sin vacilar. El primer disparo fue certero, un aviso, y los hombres retrocedieron, conscientes de que no podían imponerse sin costo. Después de lo que pareció una eternidad contenida en segundos, los jinetes se retiraron, esta vez con más respeto, y la llanura volvió a quedar silenciosa, solo rota por el murmullo del viento y los animales. La mujer respiró hondo, el cuerpo aún tenso, y el ranchero se acercó, silencioso, para asegurarse de que no hubiera lesiones ni daños graves. Sus manos se rozaron al ajustar una manta sobre sus hombros, y en ese contacto mínimo se encontraba todo lo que no habían dicho: protección, respeto, alianza. «¿Estás bien?», dijo él finalmente, la voz baja, controlada. «Pero debemos estar preparados. Esto podría repetirse». Ella asintió. No necesitaba palabras de consuelo. La acción contenida, la vigilancia compartida y el reconocimiento silencioso eran suficientes. La frontera no ofrecía seguridad, pero les daba algo más valioso: la certeza de que podían protegerse mutuamente. Con el paso de los días, la rutina volvió, pero con un cambio profundo en la dinámica entre ellos. La mujer había ganado no solo confianza en su propia fuerza, sino también un lugar en la vida del ranchero. Ya no había distancia impuesta por precaución, había cercanía elegida, consciente y respetuosa. Cada tarea compartida, cada mirada rápida, cada gesto mínimo era una afirmación de la alianza que habían construido. Fue durante una tarde fría, mientras reparaban el techo del granero, cuando la intimidad alcanzó un nuevo nivel. La mujer se resbaló sobre la madera húmeda y él la sostuvo con firmeza, levantándola sin prisa, con cuidado, asegurándose de que no cayera. Sus cuerpos se tocaron, pero de manera contenida, sin exceso de afecto, solo seguridad y proximidad. Ella permaneció apoyada en su hombro por un instante, no por debilidad, sino por reconocimiento de que juntos eran más fuertes que separados. Esa noche, frente al fuego, sentados más cerca que antes, hubo un silencio compartido que valía más que cualquier conversación. La mujer apoyó la cabeza ligeramente en su hombro, y él no apartó la mirada de las llamas. No hubo palabras, no hubo gestos románticos, solo la comprensión de que habían elegido permanecer juntos, que la frontera ya no los definiría como solitarios. Había compromiso, sí, pero uno forjado en la resistencia, la responsabilidad y la supervivencia compartida. Los días siguientes fueron tranquilos, pero no sin vigilancia. Ambos continuaron fortaleciendo el rancho, asegurando provisiones y controlando la tierra que les pertenecía de hecho, aunque la ley apenas los alcanzara. La mujer se volvió experta en prever tormentas, vigilar movimientos extraños en la llanura y anticipar los peligros que el aislamiento traía consigo. Él, a su vez, aceptó la cercanía de ella como natural, sin gestos de dominio, sin imposición. La frontera, finalmente, era un espacio compartido, un territorio donde dos personas habían elegido coexistir y protegerse mutuamente. Un día, mientras revisaban la cerca sur del rancho, la mujer se detuvo y miró el horizonte, el viento levantando su cabello oscuro. «No quiero irme de aquí», dijo, la voz apenas audible. «No quiero enfrentar el mundo sola otra vez». Él la observó, silencioso, comprendiendo que la elección que había hecho semanas atrás ahora estaba consolidada. No era un deseo romántico apresurado, era una decisión lenta, ganada con cada acción compartida, con cada peligro enfrentado juntos. «No estarás sola», respondió, finalmente. «Nunca más». La frase no era poesía, no era promesa vacía. Era una declaración de realidad, construida sobre hechos, cuidado, protección, vigilancia y respeto mutuo. La frontera podía seguir siendo peligrosa, pero dentro del rancho, entre madera, fuego y polvo, ya no había soledad. Con el tiempo, el rancho se convirtió en un refugio no solo físico sino emocional.
La mujer y el hombre habían construido una vida basada en la cooperación silenciosa, la confianza ganada con esfuerzo y la certeza de que podían depender uno del otro. Ninguno de los dos necesitaba palabras innecesarias, la presencia, las acciones y el reconocimiento mutuo eran suficientes. Una tarde, mientras recogían agua del pozo, ella se detuvo y miró al ranchero. «Hemos pasado por mucho», dijo. «No quiero que nada cambie esto». Él asintió, sin palabras, simplemente ajustando la carga de agua. No había necesidad de más. La vida en la frontera seguía siendo dura, pero juntos habían encontrado equilibrio. La mujer apache y el ranchero habían elegido no solo sobrevivir, sino permanecer juntos, conscientes, responsables y respetuosos. Cuando cayó la noche y el viento soplaba entre los árboles dispersos, ambos se sentaron frente al fuego. Sus cuerpos se rozaban levemente, no por deseo, sino por necesidad de calor y cercanía compartida. La mujer apoyó la cabeza en su hombro nuevamente, y él permaneció inmóvil, aceptando la presencia de ella como parte de su propia rutina. La frontera había enseñado la paciencia, la disciplina y la resiliencia, y ahora ambos habían aprendido la lección más importante: no estar solos era un logro más valioso que cualquier victoria sobre el mundo exterior. La vida continuó de esta manera, marcada por el trabajo duro, la vigilancia constante y la fuerza silenciosa que solo se obtiene en aislamiento extremo. La mujer y el hombre no eran heroicos ni invencibles, simplemente habían elegido confiar, proteger y compartir un espacio que, aunque inhóspito, ahora estaba lleno de sentido. La frontera no había desaparecido, pero el miedo había disminuido. Lo que antes era soledad ahora era compañía, y lo que antes era desconfianza se había convertido en alianza. Cuando finalmente ambos se recostaron para dormir, la mujer apoyando su cabeza en el hombro del ranchero y él ajustando el rifle a su lado, la frontera parecía menos implacable. Afuera, el viento rugía, el desierto seguía reclamando atención, y la lejanía del mundo mantenía la misma amenaza constante. Pero dentro del rancho, había algo que no podía ser arrebatado: presencia mutua, confianza ganada, y la certeza de que ninguno de los dos volvería a enfrentar la frontera solo. La última escena del día fue sencilla, silenciosa y definitiva: la mujer apache y el ranchero sentados frente al fuego, hombro con hombro, observando la llanura. Ninguno hablaba, pero ambos sabían que habían tomado decisiones que cambiaban sus vidas para siempre. La soledad se había ido, reemplazada por la compañía silenciosa que la frontera, por primera vez, no podía arrebatar. Y bajo ese cielo abierto, con el viento arrastrando polvo y secretos, la verdad era clara: ya no estaban solos.